Un sector, una voz. El podcast de la distribución profesional de materiales, fontanería y climatización. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al videopodcast Un sector, una voz, el podcast de la distribución profesional de material de construcción, fontanería, climatización, etcétera, ¿no? Hoy tiene por título Scraps, circularidad y sostenibilidad en la distribución de materiales. ¿Qué es esto de los Scraps? Bueno, es el acrónimo de Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor. Luego iremos entrando en detalle en todo esto con nuestros invitados e invitadas. En el libro de La Selva, que tenía una gran banda musical, por cierto, Balú enseñaba a Mowgli a vivir con lo más vital. Menos es más fue también la base que inspiró la obra del arquitecto Miles van der Rohe, y en general es la base de la música popular tras los Beatles, ¿no? Hagamos que lo simple sea atractivo. En el plano del mercado, este regreso a los básicos puede implicar, un poco en bruto, ¿no?, reducir el consumo y, por tanto, si reducimos el consumo en un mercado de bienes, pues también reduciríamos la actividad comercial e industrial, con lo cual hay un equilibrio que hay que mantener, ¿no? Cómo conseguir mejorar la productividad, cómo mejorar los rendimientos económicos, reduciendo en lo posible las externalidades negativas, ¿no? Porque sin este crecimiento económico el bienestar también se resiente. Quizá el camino para hacer de la sostenibilidad un enfoque económicamente viable y para que permita el crecimiento económico es ver de qué forma la regulación también ayuda a que los costes se minoricen. Hoy hablamos, precisamente, este año que ha entrado en vigor, ¿no?, por decirlo de forma un poco bruta, todo el tema de los plásticos, envases y embalajes, ¿no?, la responsabilidad ampliada del productor en envases y embalajes. Pues vamos a hablar de cómo la gestión de residuos, la ley de envases y embalajes y el modelo de los scraps, ¿no?, puede transformar, en cierto modo, incluso ser transformador para detectar el núcleo de valor que la propia distribución ofrece al mercado. Puede ser un generador de servicios si lo hacemos bien, o eso esperamos, ¿no? Sobre todo esto vamos a hablar con un pool de invitadas muy interesantes. Rocío, te dejo la palabra. Pues vamos a conocerlos un poquito mejor. Muchas gracias a los tres, en primer lugar, por haber aceptado nuestra invitación. Está con nosotros Isabel Goyena, ella es directora de Envalora, el primer scrap para envases industriales y comerciales de un solo uso y reutilizables en conseguir la autorización definitiva. Licenciada en Ciencias Químicas y con formación en Ingeniería y Gestión Ambiental, ha dedicado su carrera a la gestión de residuos y la economía circular. Durante 22 años fue directora de proyectos en IDOM, lideró Cicloplast y actualmente forma parte del board de EPRO, entidad europea dedicada al fomento del reciclaje. Si tuviera que destacar un solo hito profesional, Isabel no lo duda y se queda sin duda con la creación y consolidación de Envalora, que ha pasado de 100 a más de 2.400 empresas adheridas en solo 3 años. Es una apasionada por los viajes y las diferentes culturas y confiesa que siempre saca tiempo para investigar cómo se gestionan los residuos de envases en cada país, ¿no? Un poco de formación profesional también cuando viajas. Sí. Muchas gracias y bienvenida. Tenemos también a Alberto García Varela, profesional del mundo de la administración, contabilidad y finanzas, vinculado desde hace más de 15 años a Idaterm. Su trayectoria ha pasado por diversos sectores, desde el mayorista de electrodomésticos hasta el textil, consolidándose en el ámbito de la promoción y construcción de viviendas residenciales. Está orgulloso de haber logrado optimizar procesos en cada empresa en la que ha trabajado, contribuyendo así pues, a mejorar la productividad y la eficiencia, ¿no? Y más allá del trabajo, nos cuenta Alberto que disfruta del bricolaje, una pasión que aplica tanto en su vida personal como ayudando a quienes lo rodean. Así es. Bienvenido, Alberto. Y tenemos por último a Estefanía Clemares, que es una profesional con más de una década de experiencia en la distribución de materiales de construcción, actualmente en Grupo Veralia, ¿no? Ha liderado estrategias de compras y producto, optimización de servicios al cliente, gestión de residuos de construcción y en los últimos años ha integrado la sostenibilidad en este sector. Uno de sus mayores logros ha sido la consecución y evolución del sello de sostenibilidad de Andimac, precisamente en su primer año de vida. Y te gusta mucho la cocina, el vino y los viajes y disfrutas sobre todo pues, de compartir estos placeres, ¿no?, de la vida con amigos. Bienvenida, muchísimas gracias. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias, Alberto, Estefanía, Isabel. Con Envalora tenemos ya una relación profunda. Alberto y Estefanía están muy puestos en todo el tema de sostenibilidad, precisamente lo ha comentado Rocío, porque ellos son pioneros también en todo el trabajo de definición de objetivos, etcétera, con el sello, y ahora hemos iniciado una época de colaboración con Envalora y otros scraps, pues para ver de qué forma podemos ser útiles tanto para nuestro cliente como para nosotros mismos en los procesos de circularidad, ¿no? Bueno, una pregunta que os lanzo en general y ya respondéis, ¿no? Que es, para quienes no estén familiarizados, ¿en qué consiste esto de la circularidad en general, aplicado además en nuestro sector? ¿Y cuál creéis que puede ser la evolución, pues, de 2025 a 2030? No sé si queréis, empiezo bueno, pues empieza yo, tú, Isabel, si quieres, y luego ya... Que quedáis, ¿no? En este caso eres la experta de esto, además. Sí, tan experta. A ver, de una manera así muy simple, ¿no? También para que se vea, para nosotros la circularidad es volver a reintroducir en la economía, bueno, pues aquello que se ha desechado ya, por bien porque ha perdido su funcionalidad o simplemente porque ya no lo vamos a utilizar, ¿no? Entonces, todo eso se puede o bien reutilizar o bien someterlo a un proceso de valorización y que se pueda reintroducir de nuevo en la economía, ¿no? Entonces yo creo que esto, sobre todo, aparte, o sea, sobre todo es por una sostenibilidad del planeta, por no utilizar tantos recursos naturales, que además en el sector de la construcción, pues es, yo creo, una industria intensiva en el tema de utilización de materias primas, ¿no? Pero en los próximos años y cada vez más, ya no solo por el tema de la sostenibilidad del planeta, sino por la propia demanda que hay y por el propio precio que se incrementa cada vez más y la dependencia de Europa de las materias primas, lo cual yo creo que ha pasado a ser de un tema ambiental que quizás es lo bueno a un tema ya más económico. Es estratégico puro y duro, supervivencia, ¿no? Tener autonomía en lo fundamental. Y un tema social, ¿eh? Bajo mi punto de vista, eso también es un tema social. O sea, creo que esto ya está muy integrado en las instituciones, está muy, muy integrado en el consumidor final. El consumidor final lo demanda, la normativa lo acompaña, menos a lo mejor de lo que debería o menos bajada a tierra de lo que debería, ¿no? Para los que la sufrimos, efectivamente. Pero bueno, la realidad es que el consumidor lo está demandando. Todos nos tenemos que subir un poco a este barco. Y lo estamos viendo ya en los sistemas de fabricación de determinados materiales, ¿no? que están integrando este tipo de materiales o de productos acabados con sistemas o con materias primas recicladas, cada vez en mayor medida. El consumidor estamos viendo que sí que está dispuesto a pagar un poquito más por ello, con lo cual la demanda creciente que vamos a llevar a cabo, o sea, que vamos a ver en los próximos años, pues va a llevar a que este tipo de materiales también aumenten, ¿no? Así es. Y Alberto, ¿cómo ves tú que puede ser esta evolución de los procesos de circularidad que hemos empezado este año estamos empezando, de hecho, pero que va a ir a más? Sí, yo en un principio, creo que es algo que estamos viendo, que tenemos que reducir. Cada vez somos más en el planeta y los recursos son finitos. Lógicamente tenemos que reutilizar, son materiales muchos de los que trabajamos naturales, y meterlos dentro del proceso creo que es algo que se ha hecho tradicionalmente, como muy bien has hecho la introducción. Al final menos es más y tenemos que darle una segunda vida a todos los productos. Aparte de eso, también optimizar ya no solo las materias primas, sino los recursos para la fabricación y demás. Y creo que todo eso va a ser importante. En estos años, la tendencia es volver un poco a lo que anteriormente han hecho nuestros antepasados, que ha sido aprovechar distintas funciones. Creo que es un reto importante, lo que muy bien decías, el hecho de también la parte económica, pero creo que sabremos optimizar y de hecho ya se está viendo, como lo que muy bien decía Estefanía, que muchos de estos productos con un valor añadido mayor se está suponiendo que el cliente no le importa elaborar un poquito más. Es algo complicado, pero tenemos un compromiso tanto presente como futuro, porque evidentemente ha habido cosas que nos han hecho bien anteriores y creo que hay que enmendarlas y estamos en ese punto. Muy bien, pues bueno, Isabel, antes de seguir hablando, cuando hablamos de circularidad se hablan conceptos como RAP, como scrap, que no todo el mundo todavía estamos muy al día de qué significa, qué es la RAP y qué es el scrap.
No, muy bien. Como tú bien decías, la rap no es un ritmo musical, que también... Que también lo fue, bueno... que también lo es, pero yo creo que se queda corto con el ritmo que llevamos la rap y los scrap dentro de esta nueva normativa. Entonces, bueno, al final, ya en serio, la responsabilidad ampliada del productor es un concepto pues que se lleva aplicando desde hace más de 20 años y que es como una herramienta para promocionar o para implementar esta circularidad, ¿no? Entonces, al final no es otra cosa que es que la empresa que pone en el producto, en el mercado, un determinado producto, en este caso son los envases, pero pueden ser otro tipo de productos, se tiene que responsabilizar de todo el ciclo de vida. De todo el ciclo de vida significa desde el ecodiseño de ese producto tiene que ser ecodiseñado para que se pueda reciclar, con pocos materiales, incorporando materiales reciclados. Ahí cada producto es un poco diferente y luego se tiene que ocupar también de financiar y a veces financiar y organizar la gestión final del residuo de ese producto. En este caso, pues hablamos de los envases, ¿no? Y el responsable es el que llama a la legislación el productor del producto o el envasador, que pone en el mercado por primera vez un producto envasado que tiene que ocuparse de eso, de que ese envase sea sostenible y posteriormente de financiar esa gestión del residuo de envase, ¿no? Y ahí pues es donde aparecen los scrap, que al final... ¿Qué pasa cuando una obligación es compleja de implementar? Porque esta obligación lo que le pasa es que, claro, tú dices, ¿yo cómo voy a financiar la gestión de mi envase si la tiene mi cliente, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se lleva a cabo? Bueno, pues al final la unión hace la fuerza, entonces lo que hacen las empresas es, bueno, pues nos vamos a unir creando un sistema colectivo que entre todos podamos cumplir pues esta nueva obligación, ¿no? Habrá cosas que habrá que hacer siempre individualmente, porque el ecodiseñar, etcétera, pues es individual, pero el cumplir, por ejemplo, unos objetivos de reciclado o de recogida selectiva se puede hacer de forma colectiva, ¿no? Uniéndonos todas las empresas en un scrap, ¿no? Y al final, bueno, pues eso es... esos son los acrónimos. Scrap y RAP significa una responsabilidad que tienen los productores con los productos que ponen en el mercado de que finalmente se acaben reciclando. Y que ahora hemos empezado con envases y embalajes, vosotros pues sois posiblemente claro, el mayor scrap industrial que haya, por lo menos en el ámbito de la construcción, pero esto va a ir a otro tipo de productos, ¿no? También. Sí. De manera que, y ahora hablaré con Estefanía y Alberto, la distribución tiene que ponerse también las pilas, porque vienen voluminosos y vendrán RCDs. Claro, voluminosos ya están, o sea, esto yo creo que ha venido para quedarse y poco a poco se irán incorporando cada vez más productos. Al final se van incorporando los productos que se consideran un poco problemáticos, ¿no? Los aparatos electrónicos, por ejemplo. Problemáticos y críticos, porque, por ejemplo, los aparatos electrónicos tienen pues las materias primas estas raras que todos deseamos, etcétera. Entonces, ahora, ¿qué se está buscando? Pues el deshacer un aparato electrónico para intentar recuperar todos esos materiales, ¿no? Los envases, ¿por qué? Pues porque el impacto que supone el envasado en el medio ambiente, sobre todo porque son de un solo uso, la mayoría de ellos, y al final supone pues unas cantidades ingentes de materiales, ¿no? Y los materiales de construcción y los voluminosos, pues yo creo que van a pasar a ser los terceros de la lista. Es verdad que siempre se han visto como unos residuos menos problemáticos porque son más inertes y tal, pero al final hay que ver la cantidad de recursos que se necesitan para la extracción, para el tratamiento previo, y todo esto al final, bueno, pues va a haber que recuperar y habrá una RAP de voluminosos, ya está prevista, y de materiales de construcción en otros países europeos ya la hay, en Francia, por ejemplo. Empezó en el 22. Ya la hay.
Y has mencionado la palabra productor antes de ir ya bajando. ¿Qué es un productor? Para que... No, ¿qué es un productor? Bueno, un productor es la empresa que pone en el mercado un producto envasado. En este caso, del envase, ¿no? O sea, un fabricante, por ejemplo, pues un fabricante de un producto de la construcción, un mortero, por ejemplo, por decir que lo mete en un saco, entonces lo pone en el mercado. Entonces el envase es el saco y él es el productor. Pero no solo eso, también estamos hablando de, por ejemplo, unos ladrillos que van en un pallet y con un film, con un fleje, ¿no? Todo esto, el productor es la empresa responsable que pone todos esos embalajes en el mercado. Y los distribuidores... Ahí quería ir aterrizando. ¿En qué medio un distribuidor es productor? ¿Un distribuidor es un productor? Puede ser un productor. Normalmente es un productor más pequeño que un fabricante de un producto, pero también es posible que haga un picking, que decís, o un menudeo, y reembale productos para venderlos a otras empresas. Ya está poniendo envases. Entonces, técnicamente ya estoy obligado a, aunque sean 100 kilos al año. Sí. Ahí tristemente no hay un umbral, entonces aunque sean 100 kilos o 50 o 100 toneladas, hay ciertas obligaciones que tienen los... Para dormir tranquilo, mejor en la medida de lo posible saberlo hacer. Bueno, y vosotros como distribuidores, y que además estáis muy, muy implicados en todo el tema de la circularidad, ¿qué fallos estáis viendo, por ejemplo, en esta regulación que está siendo bastante caótica en la práctica, la regulación de envases y embalajes? Bueno, yo por mi parte, un poco comentando con Estefanía y demás, lo que estamos viendo que falta bastante información por parte de las administraciones públicas, es decir, que nos estamos encontrando en general, bueno, pues que le cuesta a las empresas, incluso grandes empresas, el conocer la ley a fondo. De hecho, cuando consultas, muchos de ellos son desconocedores de ellas. Bueno, un poco en general creo que es uno de los principales problemas que nos estamos encontrando, porque lo que es un poco la parte que nos toca a nivel de empresa, creo que las empresas que estamos concienciadas y un poco las que ya tenemos una estructura, pues en muchos de los casos de bastantes años consolidadas, estamos intentando de alguna forma ayudar por compromiso social a lo que es el desarrollo de todo lo que es el reciclado y demás de productos. Bueno, totalmente de acuerdo. Lo hemos estado hablando un poco en la antesala, además. Al final resulta extraño, ¿no? Pero grandes multinacionales todavía no están preparadas para aplicar la responsabilidad ampliada del productor, cuando, bueno, supuestamente pues ellos tienen una serie de recursos que empresas como las nuestras, ¿no? Que pues a priori no cuentan con ellos. Entonces, bueno, nos ha sorprendido eso, es complejo porque tampoco creo que esté bajada a tierra, creo que el distribuidor, bajo mi punto de vista, ahora se considera productor, pero no tiene por qué, o sea, no debería ser un productor cuando está gestionando en su mayoría envase y embalaje que realmente viene de terceros, efectivamente. Sin embargo, estamos sumados, ¿no? como uno más y tenemos que involucrarnos como un fabricante más, como un industrial más. Y luego también creo que es bastante complejo a nivel de sistemas. O sea, lo hemos estado también hablando antes, los ERPs no están preparados o las empresas no estamos preparadas para hacer esas modificaciones en los ERPs que requiere todo esto. Entonces, bueno, vamos un poco como podemos, vamos intentando avanzar. Es cierto que sorprende, pero empresas como las nuestras, ¿no? Que formamos parte de la distribución profesional, que creo que lo hacemos bien, pero que no tenemos esa serie de recursos, pues vamos un poquito más avanzados que otras empresas más grandes que a priori pues que tienen más capacidad, ¿no? Y el problema que agilidad, ¿no? Agilidad y el problema es que eso nos afecta a nosotros, nos ralentiza y no nos deja, digamos, llegar a los objetivos que... No somos tan ejecutivos como nos gusta. No, y la incertidumbre, porque al final alterar un ERP requiere una inversión. Correcto. Pero claro, tampoco se han metido en el precio, que dices, ¿qué te metes en el precio? Y claro. sin un criterio. Entonces, ¿cómo adaptamos? Nosotros hemos hecho un programa de formación para
sobre todo para sensibilizar sobre qué va a implicar la sostenibilidad en los próximos años, ¿no? Pero mucha gente lo que buscaba era que este programa le diera, oye, yo quiero un manual de instrucciones de cómo tengo que hacer las cosas. Pero claro, es que como la ley está hecha de esta manera, claro, no es difícil fijar un protocolo. Bueno, difícil no, yo no sé si es posible hasta la fecha fijar un protocolo porque no existe un criterio. No. Y cuando el criterio se dispersa, no hay un protocolo. Correcto. ¿Ahí qué se puede hacer, Isabel? Llorar. No, a ver, yo creo que las obligaciones, a mí un poco, y lo he dicho ya varias veces, me da un poco de pena de esta legislación que al final los objetivos son claros, pues es el reducir, el reciclar, y luego tiene muchas obligaciones añadidas como pequeñas burocracias. Totalmente. Que además no están claras y al final se llega a lo de que los árboles no te dejan ver el bosque, porque... O sea, yo hablo con muchísimas empresas todos los días. Ahora hablaremos de grandes, pequeñas, y al final todas están centradas en la pequeña obligación de poner en la factura. Entonces, esto consume recursos, sí, tiempo, discusiones, sin que realmente, y eso es cierto, todavía nadie tenga muy claro si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Es verdad que hay consultas, pero todavía la administración no se ha pronunciado si todo el mundo lo está haciendo bien, si es mejor hacerlo de una forma, si es mejor hacerlo de otra. Entonces, el problema es que esto consume recursos en una cosa que no es el objetivo principal, ¿no? Hay objetivos que sí que, por ejemplo, el tema de la cuantificación del envase. Yo ahí sí que creo que es necesario cuantificar los envases. Una economía de medida, que son los kilos. Claro. Eso es fácil de trazar. Claro. ¿Por qué? Pues porque para reducir y para ver qué tipo de envases ponemos en el mercado necesitamos saber de cuánto estamos hablando. Vamos a ver si estamos hablando de que ponemos solo plástico o plástico y cartón, si lleva un poco reciclado, si no. Entonces, todo esto sí que es necesario mejorar y cuantificar y tal. Pero luego hay otras cosas que no tanto, ¿no? Y entonces, al final, pues es un poco... ¿Y qué pasa con las empresas grandes y las pequeñas? Pues las pequeñas tienen el problema de la falta de los recursos, pero las grandes, y luego te das cuenta, tienen otro problema que quizá casi es tan grave como el de la falta de recursos, y es que son tan grandes que para ellos movilizar un tema de estos es muy difícil y además, por ejemplo, pues muchos son multinacionales, ¿no? Y lo tienen que movilizar en Alemania. Entonces dicen, es que vete tú a explicarle a estos alemanes que me cambien la ERP porque encima esto no es una obligación en Alemania. Claro. Y entonces, si me lo cambian a mí, se lo tienen que cambiar, o sea, es como general y esto supone que todavía... pues no estén, como tú bien dices, han empezado a prepararse mucho antes y pues unos están y otros no lo han conseguido. Esto es el drama, Isabel, de cuando una regulación tiene unos objetivos que pueden ser loables y de repente el legislador empieza a poner palos en la rueda con exigencias que realmente no tienen nada que ver al final con el objetivo final. Entonces, este es algo que y bueno, circularidad y sostenibilidad, pese a todo, pueden ser palancas de competitividad, ¿no? ¿Y qué es lo que decidió en el caso de Estefanía al Grupo Verallia o en el caso de Alberto y Daterm a vincularse y a tener una línea, yo diría estratégica, vosotros lo sabéis, ¿no? Pero una orientación muy clara a liderar o a abanderar el cambio y la transformación de las empresas hacia modelos integrados en los circuitos de sostenibilidad y circularidad, como ahora luego iremos viendo. Bueno, en el caso del Grupo Verallia es cierto que tenemos, ¿no?, una cultura, a lo mejor tenemos muy integrado en el ADN tanto la gestión de recursos naturales por el nacimiento, ¿no?, del negocio, como la gestión de recursos, la gestión de residuos. Nosotros es cierto que pues desde los inicios prácticamente hemos nacido con ello, lo hemos desarrollado y quizá por eso tengamos un poquito más integrado nuestra estrategia de negocio
todo el tema de sostenibilidad y demás. También es cierto que lo que decía antes, el mercado te va demandando que estés ahí. O sea, no te puedes quedar atrás de la gran distribución, de las grandes superficies, porque entonces no tienes con qué defenderte. Tienes que ir por delante, tienes que escuchar al cliente antes que ellos, tienes que atender sus necesidades antes que ellos, tienes que atender también las necesidades de los proveedores antes de lo que lo pueden atender estas grandes superficies, que como tú decías, Isabel, pues son menos operativas, hay tantas personas, tantos departamentos involucrados muchas veces en la toma de decisión, que son muy poco operativos, y ahí es donde nosotros podemos crear valor y llegar antes, ¿no? Y quedarnos un poco en el recuerdo tanto de nuestros clientes como de nuestros proveedores a la hora de tomar estas iniciativas, con lo cual nosotros evidentemente teníamos que estar liderando este proyecto y de hecho está en los valores de la compañía. O sea, la sostenibilidad forma parte de todos los discursos dentro de la organización y de todas las estrategias, tanto a nivel de producto como a nivel de operativa, como a nivel de logística. En cualquier tema está la sostenibilidad. Es que es algo que está permeable a todos los departamentos de la... Correcto. Esa es la parte cultural que es complicada. ¿Y en vuestro caso, Alberto? Pues nosotros igual, allá por el 2012 empezamos una expansión a nivel nacional y en ese momento, claro, viendo un poco el nivel de desarrollo de residuos que estábamos haciendo en los centros principales, como fue en nuestro centro de Madrid Villaverde, pues vimos la necesidad de que teníamos que hacer algo porque los residuos eran ingentes los que se iban generando y muchas veces íbamos a contenedores mezclados y también, bueno, pues a los servicios municipales de recogida. Bueno, pues empezamos a hacer todo lo que fue la valorización de esos residuos, con lo que conllevó, y un poco pues parece que era como la primera piedra de lo que ahora se está viendo a nivel de los scrap. Un poco en aras también pues del material que vendemos, que es material procedente de medios naturales, como son las lanas de roca, como son las placas de yeso laminado, que es en este caso base yeso. Bueno, pues empezamos a generar y estamos de hecho estamos en una política de generación de lo que es el consumo de materiales, vamos, en este caso de la energía fotovoltaica, produciendo todo lo que un poco necesitamos de forma un poco siendo autoconsumistas. Y un poco velando para eso, para que todo lo que nosotros estamos actualmente produciendo de residuos que sea totalmente valorizado y un poco trazado, para que no seamos un productor, sino que seamos algo más, que un poco aprovechemos, ¿no?, esa opción de recuperar los residuos. Por una parte, Isabel nos ha puesto el marco, ¿no?, que es un scrap, que es la RAP, que es un productor, la importancia de que el productor financia, pero hay que recuperar para que todo... Y Estefanía y Alberto pues nos han comentado que realmente la sostenibilidad puede pasar de un concepto vago a tener aplicaciones y cómo se puede aplicar. Y hay un punto de unión que une y que es la razón por la cual están nuestros tres invitados aquí, que es en qué medida lo que es la ley de residuos y suelos contaminados, sobre la cual ya se desarrollan los diferentes sistemas de circularidad y tal, permite la posición de la distribución. Hemos visto que por poco que hagas tienes una afección, lo cual es negativo, pero por otra parte puede ser considerado como un punto de recogida. ¿En qué medida ese concepto de punto de recogida, vamos a lo mismo, ¿no? Pues ponnos, si te parece, Isabel, y luego pasaremos un poco a la visión más práctica, ¿no? Sí. Bueno, pues nosotros como sistema colectivo, como tú bien dices, recogemos la financiación de los productores y con eso pues tenemos que conseguir unos objetivos, ¿no? Que son el de la recogida selectiva de los envases y el reciclado posterior, ¿no? Entonces, en el sector de la construcción es un sector más especial, es decir, es un sector complicado. ¿Por qué? Pues porque las obras son pequeñas, son móviles, el personal cambia, no hay unos procesos claros de gestión de residuos de envases, ¿no? Luego el RCD es muy voluminoso y muy pesado y se come todo. Al final se acaba comiendo los envases mezclados, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que establecer también, aparte de otros modelos que se hacen en la industria, el modelo de puntos de recogida nos pareció adecuado para este sector, ¿no? Un punto de recogida, bueno, pues al final
que es, y aquí entra en juego la distribución, ¿no? Que para mí hay una frase bonita que puede ser que la distribución distribuye circularidad también. Es una manera sería el reto, de distribuir la circularidad, ¿no? Y es que bueno, pues se crea en estos almacenes de distribución de productos de la construcción unos lugares específicos que se llaman puntos de recogida, donde los instaladores, sus clientes en general, pueden ir a llevar los envases usados de tal forma que, bueno, pues ahí esos envases se acondicionan, se almacenan y luego el sistema colectivo contrata a un gestor autorizado para que pueda recoger esos envases ya de una forma más eficiente, no están dispersos o mezclados por las obras, y de esta manera pues se pueden recuperar y reciclar unos envases que antes se perdían en el RCD y que era imposible de recuperar, ¿no? Y aquí, bueno, pues el rol que pueden hacer los almacenes de distribución, porque ahí es el punto donde van estos clientes y donde van estos instaladores, pymes, pequeñas empresas, y mientras pues van a adquirir, pueden llevar el envase usado, ¿no? Y esto se permite dentro de la autorización de los sistemas colectivos, ¿no? El establecer estos puntos y el establecer estos sistemas de contenerización y el que vaya un gestor a recoger esos residuos de envases. Muy bien, pues ahora dentro de lo que es el sello, con Envalora se está haciendo alguna serie de empresas un piloto. Ahora hablaremos con vosotros con Ecotic Clima, la parte del clima también, por el parte de aparatos, sobre todo de refrigeración, y la parte de envases y embalajes también. Y bueno, vosotros como distribuidores, que además estáis implicados y estáis estamos en una fase de prepiloto o piloto. Prepiloto todavía, pero bueno, sí que habéis ido avanzando, y sobre todo, ¿qué valor consideráis que puede conllevar esto para vuestro cliente y por lo tanto para vosotros, ¿no? Incluso para el proveedor? Bueno, tomo la palabra. Nada, yo creo que un poco comentar que a nivel de lo que es el sector, creo que es dar un servicio más que estamos dando a nuestros clientes, ya no es solo el de la distribución, y creo que aparte de eso vamos a optimizar también procesos. El cliente, muchas de las funciones que hace en el día a día es la de carga de materiales y organización de agenda, y creo que le podemos ayudar. Sí que un poco a futuro, y de aquí saco quizás algo como una tarea para poder hacer. Creo que es importante, y lo hemos comentado, el poder sacar la certificación, ¿no?, de ese reciclaje, para que, bueno, poco a poco él vaya diciendo dónde compran los materiales y nos podamos acreditar como punto de recogida, y que él, bueno, pues sea un servicio más. Creo que es una forma más de trabajar codo con codo, y es humanizar más lo que son los sectores que en algún momento pues estaban, como muy bien comentaba Isabel, el momento en el que no se le daba ningún tipo de valor, y lo que realmente se hacía era mezclar ese residuo y no darle esa importancia. El distribuidor tiene que ser palanca en este caso para hacer distintas campañas, y creo que, bueno, pues una de ellas es premiarle con algún tipo de certificado donde se vea que él lo está haciendo bien. A nosotros nos supone un esfuerzo, pero creo que de alguna manera es la obligación que tenemos como distribuidores, insisto, como responsabilidad social ya también de las empresas a nivel corporativo. Así que nada. ¿Y en vuestro caso? Bueno, yo creo que al cliente solamente le aportamos valor haciendo con este tipo de iniciativas. Facilitamos una gestión que en muchos casos es complicada, es compleja, a veces también puede ser costosa, porque al final todo, fíjate la cantidad de envase y embalaje que se mueve. Bueno, en cualquier sector, pero en el sector de la Isabel, pero cuando me enteré en una reunión en la Federación Europea que nos dijeron que el sector de la construcción es el sector que más plástico genera en Europa. Yo no lo sabía. Yo sabía que era el que más energía consumía, que más residuos, por defecto lo sabías, pero el plástico no lo sabía. Bueno, o sea, tiene una importancia, ¿no? Dentro del PIB de nuestra economía, la construcción tiene una importancia. Supongo que genera unos volúmenes o mueve unos volúmenes que justifican ese consumo. Bueno, pues ahora mismo nuestro cliente está metiendo todo ese envase y embalaje, el que lo hace bien o el que lo hace relativamente bien, ¿no? En un contenedor de obra o en un saco de RCD, que al final, como hablábamos, va a residuo mezclado, que le está generando, ¿no?, también un coste porque le está pagando por esa correcta gestión. Y
y al final le está llenando, ¿no? Le está llenando esos contenedores. Ahora nosotros al cliente le estamos facilitando o le vamos a facilitar un punto para hacer esa gestión, además de una manera correcta, de una manera segregada, aportándole valor, pudiendo comunicar, ¿no? Habrá clientes que no les sume contarle a su cliente que está segregando el residuo, pero habrá otros que sí. Ya no entramos en temas de Next Generation, fondos europeos, en los que además esto es un requisito. Pero bueno, más allá de esto, lo hacemos de una manera correcta, lo facilitamos, hay un posible ahorro económico en todo esto, pero además yo pienso en ese envase contaminado, como pueda ser un bote de pintura, ¿no? Que ahora mismo el cliente, el pintor o el reformista de turno que lo utiliza no sabe qué hacer con él. O sea, habrá quien lo vaya acumulando y termine en un punto limpio, habrá quien lo gestione en un gestor de residuo contaminado, que creo que no será casi ninguno, lamentablemente. Y luego habrá otros muchos que ahora mismo estén, bueno, pues de una manera cuidadosa, tirándolo en cualquier lado, ¿no? O haciendo o metiéndolo en el saco o en el contenedor de RCD de una manera disimulada porque sabe que no lo puede hacer. Entonces, fíjate qué fácil es que este tipo de cliente venga a tu almacén y se quite ese problema porque te lo deje ahí y él sabe que lo vas a gestionar de una manera correcta. Ahí lo que se puede hacer dentro de ese grupo de trabajo con Scrap es, como queda todo trazado, correcto. Lo que se puede generar es también incentivos de buenas prácticas para que, pues un poco lo que comentabas, oye, que el distribuidor tenga ese reconocimiento, pero que además incluso a ese mediano pequeño instalador también se lo demos, ese reconocimiento, que al final es poner en valor buenas prácticas de un sector que requiere además generar esa imagen positiva. Correcto. Bueno, cuando hablamos con Isabel, además de cómo plantearlo, ¿no? Dentro del punto de venta, hablamos, ¿no? De varios formatos dentro del punto, pero a mí me parece muy importante y lo estuvimos comentando, que este tipo de contenedores que podamos poner, este tipo de puntos de recogida que podamos poner en nuestras tiendas, tengan un seguimiento orgánico, que sigan el recorrido que hacen los clientes en nuestras tiendas, que tengan sentido en función a las implantaciones que tenemos, y porque esto nos va a facilitar generar cultura, ¿no? En el cliente, que esto es lo más difícil, porque a día de hoy el cliente, efectivamente, bueno, el primero cliente no tiene cultura en nuestras organizaciones, porque no se trata de decirle, yo tengo un espacio, ponme un contenedor ahí. Se trata de que la organización en su conjunto entienda el por qué, el para qué y el cómo. Y eso es un tema también de formación concreta de cómo se tienen que hacer las cosas para que luego, en la medida de lo posible, no será al corto plazo, pero esos residuos realmente sean los que tienen que estar en ese espacio, ¿no? Y al profesional. De hecho, cuando estuvimos presentando toda esta iniciativa en el Ministerio, lo que más encajó de todo esto es, por una parte, la transparencia en los indicadores, no vamos a hablar de ello, ¿no? De que se están trabajando, pero en que podemos ser la palanca de generar cultura, porque al final es muy fácil llegar a una gran empresa, pero un sector tan atomizado como la construcción, que individualmente genera poco, pero agregadamente genera muchísimas toneladas y toneladas de residuos, el distribuidor tiene un elemento enorme, ¿no? De poder ser un activo en toda la cadena de valor. Correcto, totalmente. Este es el capítulo en el que tenemos que tratar de trabajar, porque si no lo hacemos nosotros, además hay otros operadores que tratarán de pasar por ahí. Generaremos hábito, y el hábito efectivamente al final lo va a hacer como parte de cultura. O sea, me parece que tenemos una responsabilidad cada uno de nosotros, y en este caso algo que se nos ha puesto la ley, nos ha puesto un poco a trabajar. Bueno, pues aprovechemos aquello y que lógicamente saquemos esa productividad a las empresas efectivamente y que le demos un valor añadido. Yo creo que como responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Tú cómo lo ves, Isabel? Ahora que estás empezando a conocer la realidad de los almacenes. Bueno, a mí la verdad que me ha sorprendido muy gratamente esta iniciativa ya desde el principio, y lo veo, no pasa lo mismo en todos los sectores. Bueno, claro, hemos dado empresas que ya están muy sensibilizadas porque ya tienen un proceso cultural, sí, que es lo que estamos llevando 2 años trabajando en el tema del sello, y entonces esto también les ha ayudado. Claro, por eso quizás... Y ya lo tenían en el ADN, como ha dicho, por eso se metieron ahí, al final es un círculo. Me ha sorprendido, bueno, virtuoso. De hecho, el año pasado fuimos a hacer una primera visita que todavía no teníamos la autorización, entonces no se podía empezar
a trabajar ni nada. Pero ya este año, cuando hemos vuelto, ya hemos visto que ya habían empezado ellos por su cuenta a hacer cosas y esto ya, bueno, pues nos ha sorprendido muy, muy gratamente, ¿no? Y luego yo destacaría también, bueno, ya en estas primeras visitas que hemos hecho, dos temas, ¿no? Uno es el tema de la creación de cultura, como dices tú, o la formación, es decir, el punto de recogida ya no solamente es un punto de recogida de envases, sino que es un punto de información para la empresa que viene, que sabe pues, que tiene que empezar a separar los residuos, que hay quizá una nueva norma que obliga a que esos envases se vayan separando y se vayan reciclando. Esto, pues vosotros le podéis también, o sea, indirectamente y directamente se le puede formar e informar, ¿no? Y luego también, pues un poco las ubicaciones. Esto también es importante. Los puntos de recogida tienen que ser lugares seguros para el medio ambiente, es decir, que tendrán que cumplir, pues eso, que sean, lo estuvimos viendo, que sean a cubierto y que no haya derrames, etcétera. Y luego seguros también para la propia instalación y para los propios clientes, porque no puedes poner un punto donde hay un tránsito de vehículos, o sea, esto pues poco a poco se irá viendo también qué tipo de contenedores, cómo señalizar el punto. Todo esto lo tenemos que ir trabajando, porque la propia señalización del punto pues es una manera de concienciar también a las propias... Y el mensaje, sabes que es algo que para mí es muy importante, es que con independencia de con quién trabaje una empresa o trabaje otra, seamos capaces de construir un mensaje único, porque si el profesional puede ir a un punto de venta y luego a otro, y si en cada cual le venden una moto distinta para lo mismo, pues lo que vamos a generar es desconfianza. Y eso es lo peor. Entonces yo creo que es muy importante precisamente esa capacidad de generar un discurso coherente para que el profesional vaya donde vaya, el mensaje lo entienda y a partir de ahí lo vaya haciendo. Algo parecido hicieron, bueno, tú conoces lo de Valipack, en el concepto de materiales en Bélgica, y pues al principio hubo ciertas resistencias y yo creo que ahora está prácticamente 100% de todos los distribuidores profesionales de allí lo están trabajando. Sí, porque efectivamente. Al final han conseguido generar un circuito que incluso le obtienen rentabilidades directas, ¿no? Por servicio al cliente lo tienen más atado y encima pues también genera otro tipo de negocios con volúmenes y demás. Y esto lo tenemos que ver como una oportunidad también. Es decir, la legislación es verdad que la primera vez que se implanta pues siempre genera una resistencia. O sea, eso es lógico porque te hace cambiar hábitos, te hace cambiar... Pero bueno, también tiene sus cosas positivas y al final pues todas las industrias desde hace muchísimo tiempo han ido evolucionando y bueno, pues ha sido gracias también a la normativa y a la legislación, ¿no? Hay que quedarse con la parte buena y bueno, intentar sobrellevar la mala e intentar cambiarla, ¿no? Que también... Hacerla buena, la parte no tan buena, hacerla bueno, buena. La parte no tan buena, criticarla hasta la saciedla y tratar de reconducirla, ¿no? Que generar lobby, ¿no? Sí, sí que en pero general, hay cosas pero intentar apostar por la vertiente de oportunidad. Eso es, sí que en general un poco lo que se está viendo las empresas que formamos parte del sello de sostenibilidad de Andimac, que cada vez vamos con más concienciación, es decir, teníamos una base y lo que hemos hecho entre todos, hacer un gran grupo y eso potenciarlo pues para que efectivamente lo vayamos un poco concienciando y además ya no solo a nivel, vamos a decirlo, de lo que son las propias empresas y de los departamentos en concreto, sino que ya dentro de la organización a través de los cursos que se están impartiendo y creo que es muy importante como parte también de esa cultura, ¿no? El escalarlo ya no solo en los departamentos un poco que les cayó aquello como una obligación, ahora ya se ha hecho parte también de la cultura y también pues la concienciación hacia el resto de departamentos como hábitos que tenemos que seguir a nivel de empresa. Y eso luego ya en casa muchos de ellos lo han trasladado y dicen, bueno, pues efectivamente esos hábitos de empresa ya los llevo a nivel cotidiano en nuestro día a día. Y ahí si tuvierais que dar un consejo para otro tipo de distribuidores, en la práctica, ¿cuáles son los valores que creéis que son positivos? Oye, ¿por qué introducir
palancas de sostenibilidad. Por ejemplo, antes ha comentado Estefanía los fondos Next Generation. Al final, la rehabilitación y todo lo que tiene que ver con rehabilitación es una línea de sostenibilidad. Bueno, para mí, o sea, para nosotros es una oportunidad de negocio. Quiero decir que en la rehabilitación y en la reforma estemos hablando de segregación de residuos. Cuando yo tengo la posibilidad de dar un servicio de gestión de recogida y de una correcta gestión de residuos segregada, pues es súper importante, porque ¿quién puede dar ese servicio? La gran distribución, desde luego, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros estamos. Y además nosotros tenemos esa vinculación más comercial industrial, ellos lo tienen más complicado por el tema de separar doméstico y demás, y después está la rehabilitación, incluso el propio CTE. El año que viene, en principio, ya va a ser el documento básico de sostenibilidad. Correcto. Con lo cual esto es algo que va a afectar sí o sí, bueno, todo ya da para muchos temas, ¿no? A cómo compones tu propio catálogo comercial. Porque en virtud de cómo lo defiendas, podrás estar con productos que tienen más oportunidades o menos de entrar en proyectos. Efectivamente. Bueno, es que ya lo vemos un poco en todo. O sea, cuando hablamos de obra pública, si no hay una declaración ambiental de producto, pues ya no tienes nada que hacer. Cuando trabajas en rehabilitación de obra nueva y estamos hablando de certificados, si no tienes unos certificados de sostenibilidad, si el producto con el que trabajas no tiene sus certificados, tampoco tienes nada que hacer. O sea, al final, para el que quiera, ¿no? Involucrarse en esto que nosotros llamamos sostenibilidad, que va a ir de más a menos. Le digo que es lo único que va a garantizar la sostenibilidad de su negocio. O sea, o está o no va a estar en el futuro, claramente, porque la legislación, el cliente y yo creo que la demanda social y medioambiental nos va a llevar a eso. No vale ponerse de perfil. Nada, en este caso no. Además que también, insisto, es un poco lo que estamos viendo. Los recursos, como he comentado, son bastante limitados y tenemos que colaborar en que entre todos hagamos esa función. Hay que aprovecharlo como oportunidad, en este caso de negocio, pero lógicamente dentro de la parte económica, que es importante, pero creo que la de poder gestionar bien los residuos a corto y a medio plazo. La cantidad de productos que se están generando, no vamos a tener capacidad y vemos que algunas materias ya están faltando, son muy cotizadas. Y yo creo que tenemos la posibilidad entre todos de efectivamente aportar. Y un eje principal entre interconexión de lo que es el fabricante y el consumidor final, en este caso somos nosotros, que somos los distribuidores. Adelante con ello. Y hay un tema que no hemos comentado, y es que a futuro los envases, ya centrándonos más en el envase, hay un nuevo reglamento de envases que todavía se ha aprobado este mes de enero. Ya casi cuando estábamos aprendiéndonos el Real Decreto, ahora nos lo van a cambiar otra vez a final de este año. Pero bueno, el caso es que este reglamento, que se supone que armonizará un poco, sí que incluye un concepto que ahora no está, es que los envases van a tener una etiqueta. Es decir, como los electrodomésticos, en función de su reciclabilidad. Entonces, pues los A serán que son muy reciclables, los B, los C, pero es que a partir del 2030, 2035, los que no estén dentro del grupo C no se van a poner en el mercado. Es decir, les van a medir una reciclabilidad y los que no cumplan no se van a poder vender los productos en esos envases, ¿vale? Y esa reciclabilidad al principio solo va a depender del diseño del envase, pero ya para el año 2035, me parece que depende de su reciclado a escala. Es decir, de la cantidad de ese envase que realmente se está reciclando. Si no se demuestra que se está reciclando, tú ya puedes decir que es reciclable, pero si no tiene Sí, tiene que llegar hasta el final, ¿no? Un objetivo cumplido, no se va a poder poner en el mercado. Y claro, ahí es donde se van a poner muy nerviosos todos los fabricantes de productos, porque, por ejemplo, que un determinado producto se ponga en un saco de estos famosos de cemento y que no se pueda demostrar que esos sacos realmente se están reciclando de forma separada, igual se prohíbe la utilización de ese tipo de envases, ¿no? Y ahí, claro, cuando ya hablas de que no vas a poder comercializar tu producto en un determinado envase, pues empieza a ser ya conflictivo, ¿no? Por lo tanto, hay que ir
empezando, claro, hay que ir avanzando y sin una recogida selectiva hay envases que no se pueden reciclar y eso está clarísimo. Por eso tan importante es estos puntos de recogida y el rol de la distribución en todo esto. Pues ahí es donde tenemos que trabajar. Iremos bajando al detalle en próximas charlas, ¿no? Sin duda. Y Rocío, ya estamos llegando al final. Si te parece, pues haz la última ronda. Sí, bueno, yo tengo ahora una pregunta. Le hemos pedido a ChatGPT que os haga una pregunta un poco más políticamente incorrecta. Yo creo que no se ha portado mal. Le tenemos que decir que para próxima sea un poco más incisivo, ¿no? Si la sostenibilidad y la circularidad son tan estratégicas, ¿por qué muchas empresas solo cumplen con lo mínimo exigido y no van más allá? Lo que hablábamos antes, ¿no? Tema de cultura, pero bueno, ¿por qué creéis que cuesta tanto entrar en esto? Bueno, porque no está interiorizado en la cultura empresarial ni en la cultura personal, probablemente. Estamos muchas veces muy desbordados por el día a día, ¿no? Y yo creo que no somos capaces de ver más allá y ver el valor que genera la empresa, muchas veces a nivel de eficiencia en costes o en costes de producción, en costes de explotación, y no somos capaces tampoco de ver el valor que puede generar el cliente. Antes hablábamos de todo esto que queremos integrar en los puntos de venta y uno de los grandes problemas de los almacenes de construcción es que el cliente ya no viene a las tiendas, te llama por teléfono y pide un transporte para que tú le lleves el material a la obra. Eso al final lo único que hace es primero bajar el tráfico de tu tienda, bajar tu margen comercial y bajar el ticket de compra. Porque no es lo mismo cuando el cliente recibe todos los impactos en un punto de venta que cuando te llama por teléfono y te pide lo que necesita. Y ya está. Entonces, fijaros, no estamos teniendo una visión de la envergadura que puede tener esto más allá del tema burocrático normativo. A mí en Bélgica me dijeron que la razón por la que al final se generalizó el sistema de Valipack era ese, que al final lo que tenían era asegurar un tráfico que a partir de ahí pues podía ya generar, pero claro, yo le estoy aportando un valor en ahorro y en seguridad jurídica y ya vienen más. Correcto. Sí, también le estamos dando solución a un problema que muchas veces dices, ¿qué hago con estos plásticos? ¿Qué hago también con estos cartones? Que muchas veces se nos convierte en un problema. Y bueno, pues es una forma también de aliviarlo. Y podemos ayudar, si se hace ese trabajo, como ha comentado Isabel, como queda trazado, podemos ayudar a prestigiar a las empresas clientes que hacen bien las cosas, que esto es algo que si un reto del sector es generar una mejor imagen pública para que la gente quiera venir, etcétera, etcétera, pues si podemos ser aportadores y generadores de atributos, pues que va a ser un gran nosotros que lo haga. Va a ser el engagement de todo esto, lo tengo clarísimo. Principalmente porque un poco lo que hemos estado comentando, que si más adelante vienen también lo que viene a ser todos los scrap, en este caso de voluminosos y también de residuos de obra, creo que es importante que nos vayamos anticipando y que el cliente vaya cogiendo, y en este caso el productor vaya siendo consciente de que tiene que ir valorizando los elementos. Es decir, que creo que es un inicio, es una apuesta importante y como sector, en el caso tanto de productores, lo que son en este caso nosotros distribuidores como el cliente final, tenemos que ir cambiando un poco la mentalidad de lo que se estaba haciendo anteriormente a lo que realmente se hace por responsabilidad propia y un poco a nivel profesional como a nivel de responsabilidad de recursos. Muy bien. Muy bien, pues me gustaría preguntaros también, para alguien que igual está oyendo campanas sobre este tema y está interesado, ¿no?, en conocer más, aparte de, pues de seguir a Envalora en redes o a empresas que ya están haciendo las cosas bien como vosotros, ¿tendríais alguna recomendación de, oye, pues tienes que escuchar a este podcast, seguir a esta persona, leerte este libro? ¿Qué recomendación en este sentido daríais? Pues mira, más que los podcasts están fenomenal, los libros están fenomenal, pero yo creo que tenemos que integrar la sostenibilidad dentro de nuestro relacional. O sea, hablamos con un montón, ¿no?, de proveedores, clientes, colaboradores, y hablamos del mercado, de las importaciones, pues ¿por qué no de sostenibilidad? ¿Por qué no de buenas prácticas? Es que lo que necesitamos es generar un poco esa cultura entre todos para que el cliente interiorice también toda esta cultura de la sostenibilidad, de la reciclabilidad, de la economía circular. Entonces, para mí lo más importante es que se integren estas conversaciones en el relacional y luego
yo creo que todos en cualquier feria a la que vamos de producto, de packaging, pues es que tenemos, en todas hay 2, 3 charlas, cuanto menos, de sostenibilidad y circularidad. O sea, en Valora está probablemente en todas las que he ido últimamente, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, esas charlas están fenomenal porque están además muy bajadas a tierra, lo que en ese momento la persona, el asistente, quiere escuchar o necesita escuchar, con lo cual me parece... Aprovechar los recursos que tenemos a mano, ¿no? Exacto. Todos los días. Sí, creo que en nuestro caso igual, un poco lo que hemos comentado a través de nuestra página web o a través de los propios centros, pues bueno, el hecho de tener pues muchas veces esta información a través de los códigos QR y demás de lo que se está haciendo, creo que es importante. Y bueno, pues luego un poco también hay algún tipo de diario de estos a nivel general. Yo me he puesto un par de ejemplos que bueno, pues muchas veces por curiosidad vas haciendo. Yo en mi caso, pues hay uno que me gusta bastante, que es el Diario Responsable, con el cual, pues de alguna forma, igual ya no solo entras en este tipo de actuaciones que a nivel de empresa hacemos, sino en otro tipo de actuaciones a nivel propio. Creo que es importante escuchar a todo el mundo y contrastar la información que uno tiene. Pero efectivamente creo que a través de la asociación a la que pertenecemos, Andimac, a través de lo que es un poco estar orgullosos de nuestro sello y también publicar y decir qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Creo que es muy importante los centros, esas zonas, ¿no?, de publicación. Y poco más. Yo por mi parte es un poco también lo que quería decir en ese sentido. Y yo no sé, respecto al envase, ya por centrarme en lo mío, en el mío, por ejemplo, sí que hay PACNet, no sé si lo conocéis, que es un centro, bueno, es más que un centro, no es un centro tecnológico, ¿no? Es una red de conexión de todos los agentes que están involucrados en el envase. Es verdad que sí que quizá está aún más centrado siempre en el envase de tipo doméstico, pues porque era el envase que tenía las obligaciones, pero lo bueno de esta norma es que ha incluido también al industrial y al comercial dentro de todos estos conceptos de sostenibilidad, porque al final, pues el envase industrial también tiene tintas, también tiene capas, también tiene, y la verdad que es un gran desconocido, porque nadie se ha parado a ver la reciclabilidad de un film, que igual no es lo mismo transparente si tiene tintas rojas que transparente si solo es transparente. Y también influye, ¿no? Entonces PACNet es una red y tiene un podcast también, y donde se habla mucho, pues, de reutilización, de sostenibilidad del envase, etcétera. Y luego, bueno, pues también ITENE o EMPLAS son centros tecnológicos que se dedican mucho al tema del envase y que tienen redes sociales y se puede seguir newsletters, se les puede seguir y aprendes mucho al final. De tanto leer aprendes. Tú además como experta, ¿no?, que en cada viaje vas ahí informándote. Bueno, mis hijos me odian, ¿eh? El problema no es preguntar, es cuando voy haciendo fotos a los contenedores. Eso ya... Y empiezan a salir luego las fotos. De formación profesional. Ya para terminar muy rápido, ¿a quién os gustaría que trajéramos a este podcast? Bueno, a mí me encantaría que Leroy Merlin nos contase cómo se ha desarrollado. Esto es controvertido, pero me encantaría saber cómo se ha desarrollado todo el tema de Home Index, qué problemas han tenido a nivel de proveedor, a nivel de colaboradores dentro de la empresa. O sea, porque enfrentarse a eso, nosotros que nos intentamos enfrentar a ello, ¿no?, desde nuestra silla, es muy complicado, y me gustaría saber también qué impacto ha tenido en el cliente, qué respuesta ha tenido el cliente real ante ese proyecto. O sea, no es tendencioso, de verdad, es algo que realmente creo que nos aportaría valor, nos aportaría una información. Lo intentaremos, no me comprometo. Tú me has preguntado y no me has dicho condiciones. No, Rocío. No, Rocío. Yo por mi parte, pues sí que me gustaría un poco ver las dos partes, ¿no? Es decir, lo que muy bien estamos comentando, un gran competidor como pueda ser Leroy Merlin o Abramat, y el pequeño distribuidor, es decir, ponerles y saber y un poco medir, ¿no?, con toda la información que tienen, saber en qué estado están y un poco qué tiene que hacer cada uno y qué están haciendo. Un poco por la imposibilidad de estos grandes grupos, que los cuales movilizarse les ser muy complicados, y los pequeños, en este caso el pequeño almacén, cómo efectivamente
efectivamente lo está llevando a cabo. Es decir, qué podemos hacer y un poco ponerles a los dos a trabajar para que respondan. O sea, que sobre este último lo veo más probable. Sí. El primero sería un puntazo sin duda. No, pero está bien tener retos. Claro, ese reto es enorme. Hombre, estaría bien que trajerais a alguien de la administración, pero esto ya creo Bueno, pues ya lo hablamos. Al menos quedarnos a gusto. ¿Por qué has metido el precio? Es que no lo entiendo. Si ya viene el precio, que tendrá que ver el precio con la sostenibilidad, ¿no? Es algo que me... o con el reciclaje o con la circularidad, no sé. Y luego, no sé, también quizá algún sistema colectivo, esto de los puntos de recogida, si queremos centrarnos también... Ya existía en otros envases. Por ejemplo, hemos hablado siempre de los envases de fitosanitarios o incluso de los aparatos electrónicos también. Entonces, bueno, pues por ver un poco también a qué retos se enfrentaron en su día cuando empezaron con este tipo de puntos de recogida, que bueno, pues al final también puede ser interesante el ir viendo cómo... No cometer los mismos errores. No cometer los mismos errores, y aunque algunos son distintos, pero algunos son de envases. Entonces, bueno, pues probablemente ahí aprendamos también algo. Muy bien. Pues muchísimas gracias a los tres y espero que... Yo creo que habéis lanzado muchos mensajes. Luego bajar a tierra, pero creo que para mí, no sé, la clave es, la sostenibilidad. Si le pones cara y ojos, te puede ser una palanca de transformación y de mejora de la competitividad de la empresa de distribución. Efectivamente. Vamos a ver, Vamos a por ello. Vamos a por ello. Pues muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un sector, una voz. El podcast de la distribución profesional de materiales, fontanería y climatización.